Buenos días muchachos, entonces miren, aquí voy a seguir con la explicación ya con otro proceso. Anteriormente habíamos hecho solo cilindrado y refrentado. Ahora vamos a hacer otro proceso en el cual yo tenga que hacer un radio, ¿sí? Un semiesferado de, por ejemplo, en esta parte que nos está dando un radio de 20 y nos está dando las dimensiones del material en bruto, ¿sí? Diámetro de 44 y longitud de 84. Además, nos dice con el material que vamos a trabajar y nos especifica con qué tipo de herramienta vamos a trabajar, ¿sí? Una herramienta de acero rápido o un buril de tungsteno. Esas son las dos herramientas que por lo general se utilizan. Nos está dando la velocidad de corte de desbaste y la velocidad de corte en acabado. Pues aquí la nomenclatura de las revoluciones a las cuales vamos a trabajar en desbaste y las revoluciones a las cuales vamos a trabajar en acabado. También vamos a trabajar pues con la misma gama de las revoluciones de acuerdo a las especificaciones que tiene el torno. Esto sería lo que vamos a hacer ahora. Ahora, lo primero, pues vamos a determinar, miren, de acuerdo a la tabla de velocidades de corte, ¿sí? Con el material que estamos trabajando, en este caso es aluminio. Y tenemos que determinar, miren, con qué tipo de herramienta vamos a utilizar. En este caso, la herramienta que vamos a utilizar es la herramienta de acero rápido, HSS, con una velocidad de corte de 60 en desbaste y de 90 en acabado, de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando aquí. Además, tenemos que determinar para el aluminio los avances, ¿sí? ¿Qué tipo de avance vamos a utilizar? Entonces, vamos a trabajar de 0.40 a 0.75, ¿no es cierto? En desbaste y de 0.13 a 0.25 en acabado. Ahora, lo primero que nosotros siempre tenemos que empezar a determinar, la voy a hacer toda la pieza, por eso la hice más corta como para que me rinda el tiempo y el video sea más entendible, más corto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre encontrar las revoluciones, ¿no es cierto? Pero en este caso, para las dimensiones en bruto, lo que vamos a hacer es trabajar el refrentado en esta parte y el refrentado en esta parte de aquí y vamos a ir llenando los datos aquí en la hoja de proceso. Entonces voy a comenzar. Lo primero que yo tengo que hacer en este caso, voy a insertar la fórmula para encontrar las revoluciones en desbaste, tanto de acabado como de tanto de desbaste como de acabado. Bueno, aquí inserto la fórmula, ¿no es cierto? Para encontrar las revoluciones por minuto debemos conocer la velocidad de corte. Ahora lo que voy a hacer, conociendo la fórmula, es reemplazarla. Entonces, tenemos, en este caso, vamos a trabajar lo que es el desbaste y me dice que trabaja con 61. 61 o 60. 61. 61 y el diámetro, vamos a tomar el diámetro total de la pieza, ¿sí? Que en este caso son los 44. En lo cual esto me da un resultado de 440 RPM, ¿cierto? Esas serían las RPM en desbaste. En la operación de refrentado.
¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar en la de acabado. En este caso serían 90 por el mismo diámetro. Y esto me da un resultado de 650 RPM. Y aquí sería acabado, el proceso de acabado. Ahí ya tendríamos las dos operaciones, los dos primeros procesos, los cuales son obtener las revoluciones, ¿no es cierto? Entonces, ahora tengo que determinar si la pieza mide 80, tengo que dejar 2 milímetros de este lado y 2 milímetros de este lado. ¿Qué voy a hacer? Dejar la máxima, obtener la máxima profundidad a la cual voy a trabajar. Entonces tengo que ir a la tabla y en la tabla seleccionar de acuerdo al aluminio 0.40, 0.75 y de 0.13 y 0.25. Lo que vamos a hacer es obtener los promedios de esos dos datos para poder saber qué profundidad podemos manejar. Entonces, miren, los promedios quedarían así, de esta forma. Esto sería en acabado y esto sería en desbaste. Nos dice que el promedio de 0.40 y más 0.75, el promedio me da 0.57 y el promedio de 0.13 a 0.25 es 0.19, de lo cual de aquí yo puedo determinar o multiplicándolo esto por 5 puedo determinar el máximo de penetración de la herramienta que yo puedo utilizar. Lo mismo puedo hacer acá, utilizar el máximo de penetración que yo puedo utilizar tanto en desbaste como en acabado para el proceso de refrentado, el proceso de refrentado. Entonces, lo cual me da, entonces miren, haciendo las operaciones, me da en desbaste la máxima penetración que yo puedo manejar es 2.85 y en acabado es la máxima penetración de la herramienta es 0.95. Teniendo estos dos factores, ya puedo determinar que la profundidad máxima que yo tengo que dar es 2 milímetros. Entonces lo puedo repartir no superando esta profundidad. Entonces puedo le voy a dar una pasada de 1.2, ¿sí? Y acá le voy a dar una pasada de 0.8. Y ahí ya tendría los datos. Entonces simplemente tengo que ir a llenar acá. Voy, selecciono en desbaste. Teníamos 440 RPM. Pero tenemos que ir a determinar con qué gama realmente vamos a trabajar. Me dice que 400, ¿cuánto es? 440. Al yo pasar a la gama de revoluciones, ese 440 no está por ningún lado. Entonces, como vemos que he dicho que es el más próximo, no es superior, en este caso lo que voy a trabajar es con 390, porque no tengo sobre 400. Entonces, esto va a quedar de 390. El avance va a ser de 0,57, ¿cierto? En desbaste, vamos a ir a mirar que nos da 650
y según la tabla, la más próxima, no superior, es 510. 680 se pasa. Entonces, la próxima es 510. Con esas son las que vamos a trabajar. 510 y el avance es de 0,19. Aquí me equivoqué. Aquí es 0,19 y aquí es el 510. Ya no va. Ahora sí, me dice cuántas pasadas, le voy a dar una pasada de cuánto, de 1,2 y aquí le voy a dar una pasada de 0,8. Ahí tendría, entonces, si yo anoto aquí que es el proceso, el referentado de 2 milímetros por, en este caso no son 2, sino es 1 milímetro por un diámetro de 44. Ese sería. Ahora lo segundo sería por C un refrentado de 1 milímetro por un diámetro de 44. No es 1 milímetro, sino es 0,8 y aquí es 1,2. Eso sería lo que yo voy a trabajar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como tengo que refrentar de este lado y de este lado, tengo que determinar bien cómo voy a hacer esta pieza. Entonces, si refrento aquí, al voltear, tendría que refrentar aquí y para no tener que volver a voltear, tendría que cilindrar aquí, luego, bueno, lo que se puede hacer es, como ya refrentamos a este lado, cilindrar hasta aquí, ¿no es cierto? Y el diámetro dejarlo a 40 para no hacer tantos procesos. Ahí ya lo que dependiendo de cómo se entienda el dibujo, el diseño, tenemos que entrar a mirar cuál sería la mejor forma en la cual yo puedo ahorrarme pasos. Yo lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Voy a refrentar aquí, voy a darle la vuelta a la pieza y voy a refrentar de esta forma. O sea que yo esto lo haría esto de aquí, lo haría 2 veces. Lo mismo el refrentado de acá. ¿Sí? Y anotando esto de aquí. Entonces esto iría 390. Aquí iría 510. Iría 0,57. Y aquí iría 0,19. Lo mismo iría aquí 1, 1. Esto es 1,2 y esto es 0,8. Ahí ya tendría los procesos de refrentado. Ya los tendría asignados. Ahora lo que yo tengo que hacer es, voy a hacer cilindrar hasta aquí, porque no puedo cilindrarla toda, sino que voy a cilindrar hasta aquí para luego darle la vuelta, sostener la pieza de esta parte y empezar a bajar hasta aquí. Entonces voy a cilindrar esta parte, ¿sí? Para eso tengo que tener la dimensión de la pieza. Entonces voy a ir aquí
¿Cuánto es la dimensión? $19. Esto voy acá y ahora sí, voy a este proceso de aquí. Bueno, de aquí a aquí el recorrido va a ser 19 milímetros. Entonces, esos los 19 milímetros los voy a sacar es en el tiempo de maquinado. Aquí voy a sacar el tiempo de maquinado de estos dos para poder eh, culminar ese proceso. Voy a insertar la fórmula. Entonces, miren, teniendo el tiempo mecanizado, tomamos la longitud que va a recorrer la herramienta, que en este caso son los 44 milímetros, que viene a ser el diámetro de la pieza, por el avance, por las revoluciones, las cuales obtenemos de acuerdo a la gama de revoluciones que nos están entregando. ¿Sí? Queda 390 y 510. Entonces, calculando esto, me da 0,19 y el otro me da 0,45. Llenamos los datos aquí. Como es una pasada, no tengo que multiplicar 0,19 0,45 y esto es 0,19. Miremos bien. En desbaste 0,19 y en acabado 0,45. Esto es 0,19 y 0,45. Lo mismo voy a hacer acá, 0,19 y este sería 0,45. Ahí tendría los cuatro datos. Listo. Ahí tendría los cuatro datos ya. Ahora voy a hacer el proceso que el cilindro de aquí a aquí, ¿sí? Que baje de diámetro 44 a diámetro 40. La pieza dice que tiene 20 milímetros radial, o sea, serán 40. Entonces voy a hacer el proceso, encontrar, lo que tengo que hacer es encontrar otra vez las revoluciones, ¿sí? Para ese proceso. Pero pues vamos a trabajar con los mismos. Ya podemos de aquí todo lo que es cilindrado y refrentado, podemos trabajar con los que son de 390 porque nos va a dar lo mismo. En caso de que estuviéramos trabajando con un equipo CNC, sí tendríamos que hacer la operación. Entonces, esto no lo vamos a hacer porque ya sabemos que tenemos que recorrer. ¿Sí? Lo único es la penetración. Tengo que utilizar la fórmula. Voy a insertar la fórmula, a lo cual, miren, la profundidad de la herramienta está dada por esta fórmula de aquí, por esta que es diámetro inicial menos diámetro final sobre 2, en lo cual estamos trabajando sobre 44 milímetros de diámetro menos 40, eso me da 4 dividido entre 2 milímetros, la cual es la penetración que yo tengo que hacer. ¿Sí? Ya también sabiendo esto, yo puedo dar una penetración máxima de 2,85, ¿sí? En desbaste y 0,95 acabado. Ya también puedo trabajar eso. Como son 2 milímetros, puedo trabajar con lo mismo, ¿sí? 1,2 de desbaste y 0,8 de acabado, porque prácticamente tendríamos los mismos datos. Lo único que cambiaría aquí es el proceso, que es cilindrar, ¿sí? Cilindrar con longitud de 19 milímetros.
de diámetro (44) a diámetro 40. ¿No es cierto? Pero aquí haría una pasada y aquí haría la otra pasada. Entonces, control C, esto sería aquí, acá, control V, que realmente no sería de 40, bueno, de 44, haciendo una pasada, bajaría a 42 y aquí haría de 42 a 40. Como estoy entrando 1 milímetro, ¿no es cierto?, radialmente y diametralmente haría 2. Lo mismo acá. Entraría, mentiras, aquí estaría entrando 1.2, ¿no es cierto?, lo que realmente haría 2.4. Entonces tengo que hacer la resta de 44 menos 2.4 para poder hacer realmente la operación que voy a hacer, lo cual me daría que es 41.6,6. A esa medida es lo que realmente baja, ¿sí? Y aquí sí sería el 0.8. Entonces 42, aquí sería 41,6 y la penetración que le va a dar es 0.8, ahí se quedaría 40. Entonces aquí serían 390 con un avance de 0,57. Aquí serían los 510 revoluciones con un avance de 0,19. Voy a darle una pasada y voy a dar una pasada. Aquí sería 1,2 y aquí sería 0,8, ¿cierto? En lo cual vamos a manejar los mismos tiempos. Mentiras, tampoco vamos a manejar el mismo tiempo, porque cambia la longitud. Entonces tengo que hacer el cálculo en el cual halle el tiempo de mecanizado, del cilindrado, del primer cilindrado. ¿Cierto? Ese sería lo que yo tengo que hallar en este momento. Veamos la fórmula. Bueno, 2 veces, ¿sí? Porque aquí cambia a 0,57 por 390, que son las revoluciones de desbaste. Y la longitud es 19 milímetros. Eso sería lo que cambia aquí. Acá sí sería lo mismo, porque es el de acabado. 0,19 sobre 510. Ahora sí, calculemos esto para obtener los resultados reales. Estos no son y estos tampoco son. Entonces, miren, estos serían los dos resultados, los cuales tendríamos de esos dos procesos. El 0,08, que sería en desbaste, 0,08, y en acabado sería el 0,19. Esos serían los dos tiempos. Sí. Esos serían los dos tiempos, los cuales ya haría el cilindrado y ya tendría esta parte de aquí. Ahora, lo que tengo que hacer, porque este redondeo todavía no lo puedo realizar, es hacer bajar del diámetro 40 al diámetro que está aquí.
en este caso es de 20. Entonces, voy al proceso y lo que tengo que hacer es calcular con esta fórmula la profundidad, que sería de 44 a 20 dividido entre 2, el cual me da un resultado de 12 milímetros. ¿Sí? Aquí, pues obviamente lo que tenía que hacer aquí, porque anteriormente la pieza estaba situada, agarrada a la mordaza, iba desde este lado, pues obviamente tengo que voltear la pieza, ¿no es cierto? Tengo que darle la vuelta para que agarre ya desde aquí. Ese es otro proceso el cual yo tengo que aquí anotarlo, que sería el giro de la pieza, el cual pues ya prácticamente un tiempo adicional que yo no lo puedo determinar cuánto me voy a demorar en eso. Simplemente ya tendría que hacerlo la persona que haría la pieza, ¿cierto? Lo siguiente, entonces ya tenemos la profundidad, que son los 12. Esta es la profundidad, ¿sí? Ahora, tengo que determinar, pues ya tengo el número de pasadas que yo puedo dar, ¿no es cierto? En la máxima penetración de la herramienta. Tengo que dividirlo, esos 12 milímetros, en un número en el cual yo pueda hacer desbaste, pueda hacer acabado, para poder llegar a la pieza, a la medida original, al diámetro final, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer entonces es determinar en 12 cuántas veces o máximo de penetraciones que yo puedo dar para esta. Lo cual yo haría pues, trabajando con la misma penetración que he venido haciendo, entonces 1.2 lo multiplicaría multipliquémoslo por 9, ¿no es cierto? El cual me da un resultado de 10,8, ¿sí? Esa es la penetración en desbaste. Daría 9 pasadas de 1.2 para llegar a 18, ¿no es cierto? Ahora, el sobrante, en este caso, es 1.2, teniendo entonces que es 1,2, tengo que dividirlo en dos pasadas iguales, porque la penetración máxima que me estaba dando acá es de 0,95, ¿no es cierto? En el acabado, mire, según esto, no puedo exceder ese proceso. Entonces, lo que voy a hacer entonces es dividirlo en 1.2 y le voy a dar por 2. Le digo aquí lo divido entre 2 para obtener ese resultado. ¿Sí? El cual es 0,6 en acabado. O sea que realizo 9 pasadas de 1.2 en desbaste y hago 2 pasadas de 0.6 en acabado. Voy al proceso acá y tengo que llenar esto de aquí, entonces cilindrar, que es el proceso, cilindrar de diámetro 44 a, en este caso tengo que hacerlo por número de pasadas, ¿sí? Entonces si yo a 44 le resto 1.2, me da 42.8, pero como es diametral la medida a la cual yo llego, ¿no es cierto? La real sería 2.4. Al diámetro que yo llego sería 41
0,6. Eso sería lo que yo tengo que hacer. Ahora, con longitud, ¿qué longitud es que tengo que recorrer? Tengo que ir a determinar esa longitud. Entonces, si mido esto de aquí, tiene 43,68. Voy a anotarla acá. La longitud es de 43,68. Esto sería lo que tengo que hacer para lograr hallar el tiempo de mecanizado de esa longitud. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Anotar las siguientes formas. O simplemente lo podría, pero dejar así, pero tendría que especificar, bueno, es algo que con el tiempo uno ya aprende o entiende cómo debe llenarse la hoja de proceso y cómo debe leerla. Cuando uno apenas está empezando, debe colocar el siguiente, ¿no es cierto? Que esto sería control C, pero aquí ya sería de 41,6 menos 2,4 sería a 39,2, lo real que tendría que llegar a 39,2. Con la longitud lo mismo, vamos a trabajar lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces tendría que hacer eso? 9 veces. Miren, entonces, esto sería las pasadas, cada una de ellas, ¿sí? En donde yo colocaría, pues en este caso, todas estas de aquí son 390, 390, 390. Todas estas de aquí llevarían esto hasta aquí. Esas serían las de 390 y estas que son las dos de acabado tendrían el 510. 510 y 510. Así quedaría la tabla. Bueno, en 0,57 iría aquí 0,57 lo tendrían todos estos y aquí iría el 0,19, lo mismo aquí 0,19 y esto sería las pasadas. Entonces una pasada esto sería de 1,2 y esto de 0,6 y 0,6. Eso sería lo que yo tendría que hacer aquí, ¿sí? Para entender cada uno de los procesos. Luego tendría que hallar el tiempo de mecanizado para cada uno colocarlo. O en su defecto, ¿no es cierto? Colocar y entender que cada penetración que yo haga voy a hacer esto. Voy a penetrar 1, 1.2, 1.2 o lo que hicimos anteriormente acá, ¿sí? No salió las pasadas. En el ejercicio anterior, si habían dos pasadas, lo que hacíamos multiplicar, pero colocábamos el diámetro inicial al diámetro final. Pero entendiendo que yo tendría que hacer este proceso, ¿sí? Por el número de pasadas realmente anotarlo en la hoja de proceso. ¿Listo? Y ya tendría cilindrado aquí y me quedaría esta parte cuadrada de aquí. Esto lo diría el radio. Ahora, para hacerlo del radio, yo tengo, se está extendiendo un poco el video. Para hacerlo del radio, yo tengo que aplicar una fórmula. Entonces vamos a ver aquí al Word.
voy a insertar. Entonces, miren, insertando la fórmula me dice que es Z, ¿no es cierto? Que es como las profundidades o los pasos que yo tengo que ir dando, las penetraciones, para poder ir efectuando el radio. R es el radio con el cual estamos trabajando, menos la raíz del diámetro del mismo radio por la penetración, ¿sí? Esta penetración o la profundidad que yo estoy realizando siempre se va a trabajar de 0,5 en 0,5, menos la misma penetración o profundidad a la 2, lo cual, de acuerdo a los datos que tenemos, Z1, porque eso se conforma de varias zetas o varias penetraciones, ¿sí? Me da el radio menos la raíz del diámetro por una profundidad inicial que yo estoy trabajando de 0,5, ¿sí? Menos 0,5 a la 2, lo cual esto me da un valor de, miren, vamos a ver los datos. La pieza, ¿dónde estás? El radio es de 20, o sea que por eso es que estoy colocando acá no es 10, sino el radio es 20, el diámetro 40, 0,502, ¿no es cierto? Y el resultado, entonces miren, después de haber hecho el resultado, uno va obteniendo la mayoría de las zetas, o hasta que este nuevo resultado, ¿sí?, sea igual a 0 o se aproxime a 0. ¿Sí? Lo más próximo, porque eso puede ir más próximo, lo mínimo podemos darlo de acabado. Ahorita estamos trabajando, ¿sí?, en desbaste, lo cual también tenemos que encontrar las revoluciones de acuerdo al diámetro que vamos a trabajar. Bueno, primero les voy a explicar cómo es esto el proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir que está haciendo? Voy a hacer todos los cálculos de las zetas para obtener exactamente cuántas pasadas tengo que dar o cuántas zetas encontré hasta llegar a 0. Eso lo voy a hacer. Listo, entonces voy a seguir copiando y voy a sacar los resultados. Miren, y aquí, de acuerdo a lo que mirábamos, que la profundidad va aumentando de 0,5 en cada una de las ecuaciones. Mire, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Ahí tengo el resultado. Entonces, voy a empezar a calcular para obtener los resultados de estos tres que hacen falta. Miren, entonces, después de haber hecho todas las zetas, ¿sí?, la última zeta en la cual me da un resultado más cercano a 0 es 0,2 después de Z30, o sea que tengo que hacer 30 pasadas, ¿cierto?, de 0,5 para poder hacer la circunferencia, o sea, prácticamente realizar esta forma, esta de aquí. Vamos a ver la simulación. Y vamos a ver la simulación, cómo lo haría paso a paso. Termina, pasa al otro lado, hace el otro referentado, cilindra, ¿no es cierto?, hasta lo que habíamos quedado, cambia la pieza, hace el cilindrado del diámetro y por último lo que hace es empezar a hacerlas, a comer material para hacer el cilindrado, ¿sí? Pero aquí realmente lo que hace es como una especie de graditas, o sea, lo que realmente haría él ahí. Vamos a terminar aquí, vamos a abrir otro. Cómo realmente se hace el proceso. Les voy a mostrar cómo realmente tiene que quedar el cilindrado.
él prácticamente lo que hace es este proceso, ¿sí? En el cual le dice que entra de aquí, hace una pequeña grada por una distancia, por aquí, por otra distancia, otra pequeña distancia, otra, así las 30 veces. Esto es lo que realmente haría el torno en el convencional. Entonces, lo que nosotros hallamos, ¿sí?, es la penetración. Miren, de acuerdo a la penetración que nosotros le demos a la herramienta, y pues digamos que esto es lo que hace, ¿sí? Esto es lo que haría. Entonces, por cada 5 que entremos, el buril entra 5 y recorre la distancia que encontramos. Entra 5 y recorre la distancia. Eso es lo que se transfiere a la fórmula. Luego, el sobrante, uno ya prácticamente lo que hace es unir las esquinas, ¿sí? Une las esquinas para generar ya el acabado de la pieza. Así realmente trabajaría esto. Si es de acuerdo, miren, por eso hay un patrón tanto de la penetración, que es la misma, sino que simplemente con el buril encontramos con las setas y el recorrido. Sí, el recorrido de la herramienta por cada penetración. A eso es lo que se transfiere la obtención de esta fórmula. ¿Sí? ¿Y cómo lo llenamos? ¿Cómo llenamos esto en la hoja de proceso? Si vamos aquí a la hoja de proceso, tendríamos que llenar una por una de las setas de acuerdo al diámetro, la profundidad. Y si no, entonces uno le dice un semiesferado, de, del diámetro, ¿no es cierto? Del diámetro mayor al diámetro menor, el que en este caso el diámetro mayor es este diámetro es de 40 a un diámetro de, esta distancia es de 10. Esta distancia de aquí a aquí es de 10. Entonces, sí, de 10 milímetros. Entonces tenemos la esta, versión semiesferado de 40, 40, 10, 40, 20 sería, si hablamos en diámetro, 20, sería esto va en minúsculas, pues si no las unidades. Y por el número, la cantidad de zetas, que sería aquí, sería Z1, Z2, Z3, o en su defecto uno puede colocarlas aquí. Entonces, lo que hacemos es Z1, Z2, Z3, Z4, ¿no es cierto? Hasta Zn, la cantidad de que sea. Queremos encontrar las revoluciones, ¿sí? Pero para encontrar las revoluciones, lo que nosotros hacemos aquí es prácticamente podemos trabajar, podemos hacer un proceso, ¿verdad? Porque a veces este proceso trabajamos con las revoluciones de desbaste, ¿sí? Con esas revoluciones podemos trabajar. Entonces todo esto es 390 por 0,57, y por cuántas pasadas son 30 pasadas de 0,5 para llegar a hacer esto el semiesferado.
y sacarle el cálculo de tiempo de mecanizado para sacar el total. Ahí terminaríamos el tiempo total del cual nosotros estemos trabajando en esta pieza. Eso sería pues prácticamente todo de cuando se hace un esferado. Listo, próximamente haré el otro video en el cual se hace ranurado, ¿sí? Y roscado. Eso es lo que vamos a hacer. Pues roscado y taladrado lo podemos hacer a la misma par y ranurado. Voy a fabricar la pieza y les enviaré el video.